En enero de 1933, Alemania atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. La Primera Guerra Mundial había dejado al país económicamente devastado, socialmente dividido y políticamente inestable. El desempleo crecía a un ritmo alarmante. La inflación había destruido los ahorros de millones de personas y la confianza en la democracia de la República de Weimar se debilitaba día a día. En ese contexto, el 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg tomó una decisión que parecía en ese momento una salida política más. Nombró canciller a un líder que muchos consideraban transitorio, controlable y fácilmente reemplazable. No fue un golpe de Estado, no fue una toma violenta del poder, fue una designación legal, dentro del marco constitucional de la época, y justamente por eso, pasó casi desapercibida fuera de Alemania. La mayoría de los gobiernos europeos no reaccionaron de manera significativa. La prensa internacional, en gran medida, lo trató como un episodio menor, un cambio más en el inestable tablero político alemán. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro decisivo, uno que cambiaría el mundo para siempre. Para comprender cómo se llegó a ese punto, es fundamental retroceder y analizar el caldo de cultivo que permitió este ascenso. La Alemania de los años 20, a pesar de un breve periodo de aparente estabilidad, conocido como los Años Dorados, vivía bajo la sombra del Tratado de Versalles. Las reparaciones de guerra impuestas por los vencedores eran una carga económica insostenible y una fuente constante de humillación nacional. Este sentimiento de agravio fue explotado hábilmente por grupos extremistas de derecha que culpaban a los políticos demócratas, a los socialistas y a las minorías de la puñalada por la espalda, que según ellos había llevado a la derrota en la guerra. Políticamente, la República de Weimar era un sistema frágil. La proliferación de partidos políticos hacía casi imposible formar gobiernos estables. Las coaliciones se formaban y se deshacían con una rapidez vertiginosa, generando una sensación de parálisis y caos. El Parlamento, el Reichstag, se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde los extremos, tanto de la izquierda comunista como de la derecha nacionalista, ganaban terreno, paralizando cualquier intento de legislación constructiva. El pueblo alemán, anhelando orden y estabilidad, comenzó a ver con buenos ojos las soluciones autoritarias que prometían restaurar la grandeza y la disciplina de la nación. La dependencia de los préstamos estadounidenses hizo que el colapso de Wall Street tuviera un efecto dominó devastador. Las fábricas cerraron. El desempleo se disparó a cifras nunca antes vistas, superando los 6 millones de parados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres desesperados, buscando trabajo, comida, una esperanza. En este escenario de miseria y desesperación, los discursos extremistas encontraron un público receptivo. Prometían soluciones simples a problemas complejos, un líder fuerte, un enemigo claro y la restauración del orgullo nacional. Su propaganda era omnipresente y efectiva. Utilizaban la radio, los desfiles masivos y los discursos incendiarios para difundir su mensaje.
Se ilegalizaron los partidos políticos oponentes, se disolvieron los sindicatos y se persiguió y encarceló a miles de opositores políticos en los primeros campos de concentración, como el de Dachau. Algunos líderes occidentales incluso vieron en el nuevo régimen alemán un baluarte útil contra el comunismo soviético. Mirando hacia atrás, el 30 de enero de 1933 no fue el comienzo de la tragedia, sino la culminación de un largo proceso de desintegración política, colapso económico y radicalización social. Fue el momento en que las fuerzas de la democracia, debilitadas y divididas, cedieron el poder legalmente a aquellos cuyo objetivo declarado era destruirla. La lección de ese día es una advertencia intemporal sobre la fragilidad de las instituciones democráticas frente a la desesperación económica, la polarización política y el atractivo demagógico de las soluciones autoritarias. Muestra cómo un sistema puede ser desmantelado desde dentro, no por la fuerza de un golpe, sino por la complacencia, el error de cálculo y la pérdida de fe en los propios valores democráticos. La designación que pareció un episodio político menor fue, en realidad, el punto de no retorno hacia la catástrofe más grande del siglo XX. Silenciosa, casi imperceptible. Imagina una decisión administrativa, pero esa decisión, aparentemente insignificante, puede ser la primera ficha de dominó en una cadena que transformará a toda una sociedad. El caso de Alemania en el año 1933 es, sin duda, uno de los capítulos más estudiados en las universidades de todo el mundo. El verdadero análisis, el que nos ofrece las lecciones más valiosas, se centra en el contexto. Familias que habían trabajado toda su vida perdían sus ahorros de la noche a la mañana.
Sentían que los partidos de siempre no tenían respuestas, que eran parte del problema y no de la solución. Cuando se combinan, ponen a prueba la resistencia de cualquier sistema democrático, por muy sólido que parezca. Es en este ambiente de inestabilidad y miedo donde las ideas extremas, que en tiempos de prosperidad serían rechazadas por la mayoría, empiezan a sonar atractivas para un número creciente de personas. No es que la gente se volviera malvada de repente. Por esta razón, los historiadores serios no analizan este episodio histórico desde la emoción o la indignación moral, aunque ambas sean respuestas humanas comprensibles. Lo abordan desde la reflexión crítica, desde el análisis frío de los datos y los procesos. ¿Qué patrones vemos en la Alemania de 1933 que podríamos observar en otros momentos de la historia o incluso hoy en día? Por eso, entender el pasado no es un ejercicio académico para memorizar fechas y nombres. Es una lección sobre la fragilidad de la condición humana y de las estructuras sociales que construimos.
A veces, simplemente sucede, mientras miramos hacia otro lado, y cuando finalmente nos damos cuenta, puede que ya sea demasiado tarde. Por eso, la próxima vez que veas una noticia sobre un acuerdo político que parece menor, y entender los patrones del pasado es la mejor brújula que tenemos para navegar las incertidumbres del presente. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha interesado este tema, te invito a que sigas explorando el canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún análisis. Nos vemos en el próximo video.